Bueno, pues iniciamos este análisis profundo sobre Jonathan Edwards, una figura clave, ¿no?, del siglo XVIII en Estados Unidos. Tenemos bastante material sobre su vida, su teología, que es intensa, y, bueno, el legado que dejó. Se le considera uno de los grandes filósofos teólogos de América, muy original. Así que nuestra misión hoy es, pues, sacar las claves para entender a este pensador puritano que fue además motor del Gran Despertar. Vale, vamos a meternos en materia. A ver, nace en 1703 en Connecticut, hogar puritano descrito como de piedad, afecto y aprendizaje. Suena bien. Su padre y su abuelo materno, pastores importantes. Y ojo, que entró en Yale con solo 13 años. Vaya, ese ambiente inicial tuvo que ser fundamental. Totalmente. Y lo fascinante, yo creo, es cómo ya desde muy joven mezcla el rigor intelectual con una devoción muy personal. No eran como dos cosas separadas para él, ¿sabes? Esa combinación de fuego y luz, como se ha dicho, de doctrina y sentimiento, marcó toda su obra. Las raíces familiares, pues, pusieron la base para eso. Luego, como pastor en Northampton, se hizo famoso por su disciplina de estudio. Hablan de 13 o 14 horas diarias. Una barbaridad. Y bueno, figura central del Gran Despertar, ese fervor religioso de la época. Sus sermones allí, pues, iniciaron avivamientos muy sonados, que él mismo documentó. Sí, pero es importante ver que no fue solo un impulsor, ¿eh? También fue un analista muy agudo y a veces incluso crítico de esos mismos avivamientos. Por ejemplo, en su Tratado sobre los afectos religiosos, intenta, digamos, separar la experiencia espiritual genuina de lo que es puramente emocional o superficial. Buscaba el equilibrio entre la luz, o sea, el conocimiento teológico, y el calor de la pasión religiosa real. Dio el marco teológico, por así decirlo. Y hablando de impacto, su sermón más famoso: pecadores en manos de un Dios airado. Las imágenes del infierno son tremendas. Pero fíjate qué curioso, las fuentes dicen que lo leyó con voz baja y sencilla, sin aspavientos, ¿eh? El poder no estaba en la forma, sino en el contenido teológico, en la convicción. Dicen que la gente se angustiaba preguntando, ¿qué hago para salvarme? Exacto. Eso desmonta un poco la caricatura del predicador que solo quiere asustar. Pone el foco en su compromiso con la verdad teológica tal como él la entendía, por dura que fuera. El sermón es muy directo sobre el poder de Dios y su justicia. La idea de que nada, solo el mero placer de Dios evita que los malos caigan al infierno ya mismo. Pero, a pesar de toda esa influencia, su tiempo en Northampton acaba de forma abrupta. En 1750 lo echan. La razón principal, parece, es que cambió de opinión sobre quién podía comulgar, ¿no? Empezó a pedir una profesión de fe personal. Sí. Y eso rompía con la práctica más abierta de su abuelo. La controversia fue, bueno, enorme. Sí, una situación muy complicada para él, claro. Pero esa destitución tuvo una consecuencia inesperada y a la larga positiva para su obra escrita. Se mudó a Stockbridge a una misión entre nativos americanos y allí, pues paradójicamente, tuvo más tiempo para estudiar y escribir. Fue allí donde terminó obras importantísimas como La libertad de la voluntad. Un giro duro, pero providencial para su legado intelectual, digamos. Hablemos un poco de su teología, el centro de todo, la soberanía absoluta de Dios. Es interesante que él mismo cuenta que de joven esa idea le parecía horrible. Pero luego, tras una experiencia personal, la vio como algo delicioso, bello. El fin de todo no es tanto la felicidad humana en sí, sino la gloria de Dios. Ajá. Y esa teología se apoya en una metafísica muy particular. Era idealista, parecido a Berkeley. O sea, la idea de que los objetos físicos son en el fondo combinaciones de ideas en la mente de Dios. Y también ocasionalista. Dios es la única causa real de todo. Las causas segundas o leyes naturales son solo la forma habitual en que Dios actúa directamente. Todo esto refuerza, desde la filosofía, esa soberanía total de Dios. También trató temas, bueno, densos. El pecado original, defendiendo esa idea de corrupción heredada y culpa imputada desde Adán. Y la libertad de la voluntad. Ahí defendía una especie de determinismo teológico. La voluntad siempre elige lo que más le atrae en ese momento, y él decía que eso era compatible con ser moralmente responsables.
Y no podemos olvidar su concepto de verdadera virtud, que él definía como, un amor desinteresado, una benevolencia hacia el ser en general, es decir, hacia Dios como culmen de todo y hacia los demás seres en proporción a su valor en esa totalidad. Una ética muy centrada en Dios, radicalmente teocéntrica. Claro, una figura así, de esa época, pues tiene aspectos que hoy nos resultan complejos. Está el tema de la esclavitud. Las fuentes confirman que tuvo esclavos, algo que no era raro, entre ministros de su posición en ese momento. Al principio parece que lo justificaba, pero sus ideas fueron cambiando. Sí, evolucionaron. Llegó a oponerse al comercio de esclavos, al tráfico transatlántico. Argumentaba que era injusto esclavizar a gente nacida libre y que todos eran prójimos. Sí, es un legado complejo en ese punto, claro. Refleja las tensiones de su tiempo. No llegó a ser abolicionista total, pero se le ve como una figura de transición. Y es significativo que su hijo, Jonathan Edwards Jr., sí que fue un abolicionista convencido, y usó explícitamente los argumentos éticos de su padre, como que las semillas del cambio ya estaban ahí, en su pensamiento más tardío. Entonces, para ir resumiendo, Edwards es una figura imponente, un gigante intelectual y espiritual. Teólogo riguroso, filósofo, impulsor y también analista de avivamientos. Unió como pocos un intelecto muy potente y una vida espiritual profunda. Sí, su influencia en el pensamiento religioso de EU, sobre todo en la tradición evangélica, es innegable. Obras como la biografía que escribió del misionero David Brainerd inspiraron a muchísima gente. Y el interés académico sigue muy vivo, Ahí está el proyecto Edwards de Yale, que sigue trabajando en sus textos. Y para terminar, una idea para darle una vuelta. Edwards daba muchísima importancia a la percepción de la belleza divina como motor para cambiar, para transformarse personalmente. Quizá podríamos preguntarnos, ¿no?, cómo hoy esa búsqueda y ese aprecio por la belleza en el arte, en la naturaleza, en las ideas, podría ayudarnos a conectar nuestro intelecto y nuestras emociones más profundas, de un modo parecido a como Edwards intentó articularlo en su propia vida y obra.